gustaría que tomemos los próximos minutos para pensar, para meditar en esta expresión que está en el versículo 6 del capítulo 4 del libro de Santiago. Santiago está tomando el capítulo 3 del libro de Proverbios, versículos 24, para escribir esto. Por eso es que el texto dice, por esto dice, haciendo una referencia al texto del libro de Proverbios, capítulo 3. Entonces quiero que miremos un par de cosas respecto a esta primera frase. Dios resiste a los soberbios. Quiero que pensemos por un momento, tomando en cuenta el testimonio de las Escrituras, tomando en cuenta algunos textos en particular. ¿Por qué es que Dios resiste a los soberbios? ¿Por qué Dios resiste y se opone al orgulloso? Y número 2, ¿qué quiere decir que Dios resista al soberbio? ¿O qué incluye el hecho de que Dios resista a los soberbios? ¿Cómo se ve eso? Y al final miramos la segunda parte que dice, pero Él da gracia a los humildes. ¿Qué gracia Dios les da a los humildes? ¿O qué significa? ¿Cómo se ve eso en la práctica? ¿Qué significa que Dios dé gracia a los humildes? Empezamos, quiero decir 4 cosas para responder por qué Dios resiste a los soberbios. Yo creo que lo primero que pudiéramos decir, en lo primero que pudiéramos pensar a manera general, la razón por la cual Dios resiste al orgulloso es porque el orgulloso no reconoce que Dios es el único digno de gloria y obediencia. Toma humildad reconocer que el único ser que merece gloria y obediencia es Dios. Quiero tomar un texto de donde yo tomo esto. Pudiéramos tomar un sinnúmero de textos. Pero quiero tomar la historia de un rey llamado Nabucodonosor. Tuvo gloria, tuvo majestad, y un día él salió caminando por uno de sus palacios y comenzó a mirar toda esta grandeza que Dios le había dado, y él dijo para sí, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Los que han leído el libro de Daniel recordarán qué fue lo que pasó después. El rey de Babilonia fue convertido en un animal con plumas y garras. Eso es lo primero. ¿Por qué Dios resiste al orgulloso? Porque el orgulloso no reconoce que Dios es el único digno de gloria y obediencia. Por eso Dios se opone. Escuche qué es lo que dijo Nabucodonosor cuando él entró en razón. Dice la Biblia que él se convirtió en esta forma de animal y el rocío del cielo le caía y Dios le devuelve o lo devuelve a su estado normal como humano, y él dice, ahora yo Nabucodonosor alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo. Le tomó convertirse en un animal. Porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Estaba hablando la voz de la experiencia. Número 2, ¿por qué Dios resiste a los soberbios o al orgulloso? Porque el orgulloso no acepta su condición caída. El orgulloso no acepta su condición caída y se sigue de eso. Es por eso que no procura o no busca o no pide la gracia de Dios.
quienes vienen a mi mente pensando en eso son los fariseos. En los tiempos de Jesús, Jesús les dice a los fariseos: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y lo que ellos responden a Jesús es: nosotros somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Por qué tú dices que necesitamos ser libres? Ahí está la expresión de quien no reconoce su necesidad, su condición caída, no acepta su necesidad de Dios. Por eso Dios lo resiste, por eso Dios se opone, por eso Dios le aborrece. Dios resiste. Este texto es porque hay veces nosotros los cristianos queremos excusar a Dios y decimos: no, Dios no odia a las personas, Dios odia las cosas malas. Bueno, el texto me está diciendo que Dios resiste al orgulloso. Y no hay manera de excusar a Dios con esto. Él dijo eso. Él dijo eso. Dios resiste al orgulloso porque no acepta su condición caída. Y cuando no aceptamos nuestra condición caída, no vamos a procurar la gracia, la misericordia, el favor de Dios. Número 3, ¿por qué Dios resiste a los soberbios? ¿Por qué resiste al orgulloso? Porque el orgulloso es el enemigo de la armonía entre los hombres. El orgulloso es enemigo de la armonía entre los hombres. La soberbia es la causante de que familias se destruyan, matrimonios se dividan. Ellos son el mayor obstáculo también de la unidad en el pueblo de Dios. ¿De dónde tomo esto? De Proverbios capítulo 13, versículo 10. Escuche lo que dice el autor inspirado. Ciertamente la soberbia concebirá contienda. Ciertamente la soberbia concebirá contienda. ¿Por qué Dios resiste al soberbio? Porque el soberbio es enemigo de la armonía entre los hombres. Donde quiera que haya división, a eso le precede el orgullo, el corazón orgulloso de los hombres. Y número 4, ¿por qué Dios resiste a los soberbios? ¿Por qué Dios resiste al orgulloso? Porque el orgulloso encarna la actitud antidios que caracteriza al diablo. El orgulloso encarna la actitud antidios que ha caracterizado al diablo. El orgulloso, por decirlo de una manera, personifica esa disposición impía que llevó al diablo a querer la adoración que le pertenece a Dios. ¿Se acuerda Mateo 4? El diablo le dijo a Jesús: adórame, adórame. Esa es la actitud que quiere robarle la gloria a Dios. Por eso es que Dios resiste al soberbio. Podemos decir muchas cosas más. Quería quedarme en estas 4 cosas. ¿Por qué Dios resiste al orgulloso? Porque el orgulloso no reconoce que Dios es el único digno de gloria y obediencia. Porque el orgulloso no acepta su condición caída y por lo tanto no procura para él o para ella la misericordia y el favor de Dios. Número 3, Dios resiste al soberbio porque el soberbio es el enemigo de la armonía entre los hombres. Es enemigo, es obstáculo de la unidad entre los hombres, de la unidad entre las personas, en un matrimonio, en una familia, en una iglesia, en una sociedad, donde quiera que veamos un grupo de personas, un colectivo. Para que permanezca unido se requiere humildad de parte de los que la componen. Y número 4, Dios resiste a los soberbios porque el orgulloso encarna esa actitud anti Dios que ha caracterizado al diablo. La segunda respuesta es entonces, ¿qué quiere decir que Dios resiste al soberbio? ¿Qué quiere decir que Dios resiste al soberbio? Y que escuchemos esto y pensemos. Y mis hermanos,
es cierto que muchas veces en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, los que pertenecían al pueblo de Dios eran descritos como humildes. Y los que no pertenecen al pueblo de Dios eran descritos como orgullosos y soberbios. Eso es cierto. Sin embargo, esa descripción no es absoluta en el sentido de que, entonces si los incrédulos son los soberbios, dentro de la iglesia de Jesucristo no hay soberbios, y la verdad usted sabe que eso no es así. Porque si Pablo llama diciendo a los filipenses, hey, caminemos como es digno del evangelio, y él dice dos cosas, con toda humildad y mansedumbre. ¿Por qué él lo dice? ¿Por qué él lo dice? Entonces, que mientras escuchemos esto, digamos esto. Si Dios aborrece ese tipo de actitud y ese tipo de persona, yo no quiero ser ese tipo de persona. Yo no quiero caracterizarme por ese tipo de disposición, por ese tipo de actitud, por esa manera de ser. ¿Qué quiere decir que Dios resiste al soberbio? ¿O qué incluye esto? Lo primero es que Dios no quiere tener comunión con ellos. Si Dios resiste a alguien es porque no quiere estar con ellos. Si Dios se opone a alguien es porque Dios no quiere comunión. ¿De dónde yo tomo esto? El Salmo 138, escuche cómo lo dice. Porque Jehová es excelso. Amén. Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo, ¿se acuerda el corito? Mira de lejos, conoce de lejos. No desea estar con ellos. No disfruta el compañerismo con ellos. Al altivo mira de lejos, hay una distancia. Él no quiere relacionarse con el orgulloso. Número 2, ¿qué cosa quiere decir esto? ¿Qué quiere decir o qué incluye el hecho de que Dios resista a los soberbios? Podemos decir que Dios no escucha sus oraciones. Dios no escucha sus oraciones. ¿De dónde tomo esto? Del Salmo 10, versículo 17, escuche cómo lo dice. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído. El Salmo explica que Dios escucha el deseo de los humildes. Tiene su oído atento a la oración de ellos. Mirando esto, uno llega a la conclusión de que Dios excluye de esto a los soberbios. Si Dios abre sus oídos y está atento a la oración del humilde, se sigue de ahí que Dios cierra sus oídos y es indiferente a los deseos y a las necesidades del orgulloso. ¿Se entendió, mis hermanos? Número 3, que quiere decir que Dios resiste al soberbio. ¿Qué quiere decir? Que Dios se opone al orgulloso. Quiere decir que Él no muestra su favor con ellos. Que Dios no muestra su favor con ellos. ¿Y por qué decimos eso? Porque nuestro texto, el que hemos leído en Santiago 4:6, note lo que dice. Dios resiste al soberbio y da gracia ¿a quién? Al humilde, a los humildes. El hecho de que muestre su favor y gracia a los humildes sugiere que no trata de la misma manera al orgulloso. Les remueve su favor. Si el texto me dice Dios da gracia al humilde, se sigue de que no da gracia al orgulloso. Eso es lo que dice nuestro texto, lo que podemos deducir de nuestro texto. En un sentido, Dios no les concede a los orgullosos el mismo trato, la misma condescendencia y la misma gracia que sí les concede a los humildes. Por eso podemos decir que Dios resista a los soberbios también incluye que no le muestre su favor a los soberbios. Mis hermanos, usted y yo sabemos
cuán imposible es vivir sin el favor de Dios. El creyente, si escuchara hoy día la voz de Cristo que dice, mira, te voy a decir una cosa, amado, amada oveja, amada creyente, amado hijo, solo por media hora te voy a quitar mi favor. ¿Qué haríamos? Por lo menos yo, y yo sé que algunos de aquí no saldríamos de aquí, y nos pusiéramos debajo para que no se caiga. Dios puede quitarte tu respiro hoy día, en este momento. ¿Sabe por qué? ¿Usted se acuerda de lo que nos enseñaron en primaria, el sístole y el diástole? Que es esto lo que hace el corazón cuando palpita. ¿Sabe por qué palpita su corazón? Y no diga porque tiene lo que usted quiera decirle o explicarlo de una manera física. Si esa es la explicación física de lo que Dios hace, mis hermanos. Usted respira porque Dios dice que usted respire. ¿Y sabe por qué es? No porque usted es un buen papá o una buena mamá o usted es un buen creyente. Es por gracia, pura gracia. Pura gracia. En el momento que Dios nos quita por 5 minutos su favor, su misericordia, seríamos verdaderamente miserables y no habría esperanza para nosotros. Pero Él dice, Él da su gracia a los humildes. Al orgulloso lo trata sin gracia. Y número 4. ¿Qué quiere decir que Dios resiste al soberbio? ¿Qué quiere decir que Dios se opone al orgulloso? Quiere decir que Dios los destruye. No me equivoqué, yo dije eso. Cuando Dios se opone al orgulloso es porque Dios se está preparando para destruir al orgulloso. Salmo 147, versículo 6. Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Dios humilla al que no es humilde. Dios mismo. Dios mismo. Este texto no deja lugar porque hay veces, y yo necesito corregir esto, porque a veces hay una sensación de, no, cuando tú desobedeces a Dios, tú sufres las consecuencias de tu pecado, decimos. No es que Dios te castiga. Como queremos librar a Dios de la responsabilidad de que lo que está sufriendo Él lo ha causado y que Él está detrás de disciplinarte. Eso es lo que enseña la Biblia, mis hermanos. Dios castiga a su pueblo. Dios castiga a su pueblo. No solamente el hecho de que te dije que no vayas por ahí y si te vas a caer. Sí, eso es un aspecto, pero eso es la disciplina de Dios mismo. Yo no puedo decir, no metas a Dios cuando tú estás sufriendo algo. No, sería un error sacarlo de la ecuación. ¿Qué esperanza habría si Dios no está en esa ecuación? Y aquí este pasaje nos está diciendo, Dios activamente humilla al impío. Dios humilla al impío. He humbles the wicked. Él lo hace. No solo les quita su gracia, no es que les remueve solo su favor, sino que Él mismo se encarga de humillarlos. Vamos a escuchar a Nabucodonosor otra vez. Ahora yo, Nabucodonosor, el rey que se creía lo máximo y que pensaba que todo lo que había logrado era por su fuerza y para su gloria, a quien Dios transformó en un animal, y que después cuando volvió a ser normal,
Dijo: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey de los cielos, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos son justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Dios humilla. Dios humilla. Es más, Santiago está tomando Proverbios 3, versículo 34. ¿Usted sabe lo que dice Proverbios 3:34? En el texto original, algunas versiones lo pueden captar bien. Dice que Dios se burla de los burladores y da gracia a los humildes. Dios se burla de los que se burlan. Ahí yo veo a Dios activo. Él humilla al orgulloso. Dios se encargará de que ellos reciban lo que se merecen. Dios se encargará que sea evidente o que se note su orgullo. Se encargará que su reputación se venga al piso. Dios hace que el orgulloso pague por su pecado. Es más, si usted tiene su Biblia abierta, el versículo que nosotros acabamos de leer en Santiago capítulo 4, versículo 6, está justo antes de un famoso versículo que dice: someteos pues a Dios. ¿Qué más dice? Resistid. ¿A quién? Y Él huirá de vosotros. Eso es Santiago 4:7, un verso después. La misma palabra que Santiago usa para decir resiste al diablo es la misma palabra que él utiliza en el versículo 6 para decir Dios resiste al soberbio. ¿Qué quiere decir entonces? Resumimos, que Dios resiste al soberbio, que Dios no quiere tener comunión con ellos, no disfruta el compañerismo con ellos. Dios no escucha sus oraciones. Dios no muestra su favor a ellos. Y Dios los destruye. Y da gracia a los humildes, dice nuestro texto. Y da gracia a los humildes. La pregunta que quiero responder diciendo algunas cosas es: ¿qué gracia Dios le da a los humildes? ¿Qué significa Él da gracia a los humildes? Y lo primero es que decimos lo más importante: los humildes reciben la gracia de la salvación. Si tú no estás en Cristo, tú tienes que humillarte. Si tú no eres de Cristo, tú tienes que humillarte. Estás en serios problemas si tú permaneces así. Ese Señor Jesús, el buen Jesús, el ser más compasivo que ha caminado sobre la faz de la tierra, Él habló del infierno y Él dijo: separados de mí nada podéis hacer. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si tú no estás en Cristo, tú te vas a perder en el infierno por la eternidad. Si tú no estás en Cristo, esto lo que te estoy diciendo es lo más importante que tú necesitas escuchar. No si hay una tercera vacuna, no si el virus ya se fue, no si tienes un mejor trabajo o si la persona que te gusta te ha aceptado. Si tú no estás en Cristo, la Biblia te dice: humíllate, humíllate. Hombre, mujer, joven, niño, humíllate. Si no lo haces, Dios te resiste. La ira de Dios está sobre ti, dice Juan 3:36. Y si te mueres así, te vas a perder por la eternidad. Y si vives 40, 50 años más así, vas a vivir una mentira. Vas a vivir una mentira. Pero si estás en Cristo, Dios te ha dado la gracia de la salvación.
El Salmo 149, versículo 4, escuche cómo lo dice. Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. En inglés dice, He adorns the humble with salvation. He adorns the humble with salvation. Número 2. ¿Qué significa que Dios da gracia a los humildes? Significa que los humildes reciben la gracia de ser escuchados por Dios. Eso es lo que leímos hace un momento. El deseo de los humildes oíste. ¿Qué cosa quiere decir eso? Quiere decir que cuando venimos con un deseo delante de Dios y presentamos un deseo, Dios nos escucha. Debo decirte que esto no es siempre algo de lo que tú puedes contar sin importar cómo estés viviendo. No te equivoques con eso, porque la Biblia dice, por ejemplo, si el esposo maltrata a la esposa, sus oraciones van a ser estorbadas, dice la Biblia. Pero el humilde recibe la gracia de ser escuchado por Dios. Note que son los humildes, no los perfectos. Aquellos que se humillan reciben la misericordia de ser escuchados de ser escuchados cuando ellos vienen delante de Dios y le piden. Número 3. ¿Qué significa que Dios da gracia a los humildes? Significa que los humildes reciben la gracia de, valga la redundancia, de recibir recompensa cuando es justo. Me explico. Que aquellos que se humillan reciben la gracia de ser recompensados por Dios cuando hemos hecho lo justo y cuando Él lo considera apropiado. Yo quiero poner este ejemplo. Dice la Biblia que cuando Jesús entró a una casa, cuando fue invitado, Él vio que la gente escogía los primeros asientos de la mesa. Y a ellos les contó una parábola. Dice el texto en Lucas 14. Y Él, ¿se acuerda lo que dijo? Cuando te inviten, no te sientes adelante. ¿Dónde te debes sentar? Atrás. No hay problema con que estemos sentados aquí adelante. No estamos hablando de eso. Usted entiende lo que estamos. Entonces, cuando el que viene te mira atrás, entonces te invita adelante. Y en eso, Él dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Lo que Él me está diciendo es cuando tú te humillas y no estás peleando por ser recompensado o por ser reconocido, sino que dejas que Dios lo haga, entonces Él mismo se encarga de hacerlo. Esto tiene una aplicación muy práctica. En cómo hacemos las cosas en el trabajo. Hay personas que son promovidas porque pisan a los demás. El cristiano no tiene que hacer eso. El cristiano no tiene que volverse una fiera cuando no lo están tratando como él espera, no. El creyente es humilde y dice, yo voy a dejar que sea Dios que me recompense. ¿Y no es mejor eso cuando lo hace Dios? Porque cuando lo podemos hacer nosotros, es una cosa y nos privamos en ese momento de lo que Dios pudiera hacer a nuestro favor. Pero cuando Dios decide exaltar al que se humilla, ahí no hay vuelta que darle, mis hermanos. El humilde no tiene que estar promocionándose. El humilde no tiene que estar diciendo constantemente todo lo que ha hecho. Dejemos que sea Dios que lo haga. Dejemos que sea Dios quien nos exalte. ¿Verdad?
Dejemos que sea Dios quien nos alabe, que sea el aplauso del cielo y no el aplauso de nosotros. El humilde espera, mis hermanos. El humilde descansa y el humilde confía en el Señor para su recompensa. Y si nadie lo ve, qué glorioso saber, Dios nos mira. Damos gracias por las personas que hacen cosas por sus hermanos y no tienen que ser vistos. Y no tienen que buscar ser reconocidos. Eso refleja a Cristo, mis hermanos. Eso refleja a Cristo. Y número 4, con esto termino. ¿Qué significa que Dios da gracia a los humildes? Significa que los humildes reciben la gracia de la perseverancia y la santificación. Los humildes reciben la gracia de la perseverancia y de la santificación. Esto yo lo tomo de Primera de Pedro, capítulo 5. Escuche lo que dice. Versículo 6. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y escuche lo que dice el versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido por un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, Él mismo os afirme, Él mismo fortalezca y establezca. Este pasaje que hemos leído comienza con una exhortación a humillarse y termina diciendo que Dios mismo nos exaltará y levantará. Y es cierto, hay un llamado a velar y a resistir, pero el pasaje concluye con una promesa de que Dios mismo los va a perfeccionar, que Dios mismo los va a fortalecer, que Dios mismo le dará la gracia para perseverar. Mis hermanos, para perseverar se necesita de la ayuda de Dios. Esto no tiene que ver con tu fuerza de voluntad. Nunca pienses, como decimos nosotros los hispanos, no, fulanita de tal es echada para adelante, o fulanito de tal es echado para adelante. No hay tal cosa. El reino de los cielos, mis hermanos, sufre oposición constantemente y no son los echados para adelante los que perseveran, son los que reciben la gracia para perseverar. Recibimos gracia para perseverar, mis hermanos, para no ser movidos, Él nos fortalece, Él nos da la gracia para estar fuertes, Él nos da la gracia para crecer en santidad, Él nos da la gracia para obedecer. Gracia necesitamos todos los días, mis hermanos, todos los días. El creyente, sí, el que ha nacido de nuevo, el que ha sido perdonado, el que tiene la justicia de nuestro Señor Jesucristo, el que tiene la adopción de hijo, el que ha recibido el sello del Espíritu Santo, el que tiene la promesa de que Cristo no lo dejará y no lo abandonará, y el que un día Cristo llevará para estar con Él en cielos nuevos y tierra nueva. Él necesita aquí en esta tierra la gracia, y da gracia a los humildes. Da gracia a los humildes. Amén. Yo pudiera redondear todo esto diciendo que Él da gracia a los humildes porque son los humildes los que reflejan la persona que pone contenta a Dios. ¿Quién es esa persona? Jesucristo.
Jesucristo. La vida cristiana no se trata de decir me voy a esforzar más para que Dios esté orgulloso de mí. Usted va a morir en el intento. El único que agradó completamente a Dios, enteramente, se llama Jesús de Nazaret. Y del único que se ha escuchado y se escuchará, que desde los cielos digan, tú eres mi Hijo amado, de quien tengo complacencia, se llama Jesús de Nazaret. Pongamos en Él nuestra esperanza, en Él nuestra confianza, en Él nuestra identidad. Mirémosle a Él. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. En el retiro hablábamos de esto, mis hermanos. El único que pudo tener la facultad o el derecho de aferrarse a su condición de ser algo es Dios mismo. Y no se aferró, dice el texto en Filipenses capítulo 2, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El humilde refleja a Cristo. Jesús dijo en Mateo 11:29, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Que recordemos cómo Dios siente por el orgulloso y por el altivo y por el arrogante. Y que recordemos cuánta gracia hay para el humilde. Oramos.